Ahí me dice que después de los 30 minutos le puso veneno, así que bueno. Muy bien. Efesios, capítulo 5. Entramos en la recta final de este estudio, de esta epístola. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Y antes de empezar, ¿se acuerdan? A ver quién se acuerda sin buscar. Hechos 17, del 10 al 15. Alguien que se acuerde de lo que viene hablando ahí, de lo que se habla. No se vale buscar. No tengo libros para regalar, pero bueno, sí. Si es hombre, puedo regalar un corte de pelo. Así que... ¿No? ¿Nadie ahí? Bueno, alguien que busque entonces. Sí, Ani. Exacto. Muy bien, Anita. Muy bien. Te ganaste un corte de pelo. Paratado, muy bien. Y es importante esto, ¿no? Porque es bueno venir a la casa de Dios, escuchar su palabra, es necesario, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y los hermanos de Berea lo que aprendían desde el púlpito lo confirmaban en sus casas. Y obviamente que nosotros un domingo, ¿no? Llegamos a nuestra casa, 12, 1, llegamos con hambre generalmente, siempre tenemos hambre, tenemos que cocinar, tenemos que limpiar, capaz que es nuestro día de descanso, entonces obviamente que no nos vamos a llegar a ver qué. Pero está bueno tener esta práctica, ¿no? Durante la semana poder ir nuevamente a lo que aprendimos y poder repasar. Así que quería dejarles esa práctica que sin duda es muy buena para poder aplicar. Ahora sí, vamos a ir capítulo 5, versículo 1 al 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Muy bien, nosotros hoy tenemos acá la Biblia, la palabra de Dios. Algunas Biblias tienen tapa dura, otras una tapa más blanda como esta, con hojas. No me acuerdo bien cómo se llama, capaz que debo... ¿Se acuerda de esta parte de acá atrás? El lomo, muy bien. Muy bien, el lomo del libro, ¿no? Porque en realidad es un libro, tiene hojas, tiene tapa, pero si nosotros pudiéramos tener ahora el original de, por ejemplo, esta epístola, no tendría nada que ver con esto. O sea, sería muy, muy diferente. Sería un papiro, ¿no? Que es como un rollo donde uno, bueno, lo podía desenroscar, lo desenroscaba, y bueno, generalmente eran bastante largos, pero tampoco era que llegaba de acá a la puerta, ¿no? Eran bastante largos. Pero había una particularidad. Creo que todos aquí sabemos que esos papiros, cuando Pablo escribía, no era capítulo 1 y iba escribiendo. Bueno, versículo 1, 2, 10, 15, 20. Entonces terminamos con el capítulo 1, vamos al capítulo 2. No tenía eso, era todo uno y también obviamente no tenía los títulos que hoy podemos ver. Por ejemplo, acá la Reina Valera dice, la vida del creyente como amado hijo de Dios. Y esos títulos no estaban en esos originales. Ni tampoco, por ejemplo, Moisés, escribiendo, tampoco puso capítulos ni versículos, ni títulos, por ejemplo, en el Pentateuco, ni Jeremías. Tal vez algunos salmos sí tenían alguna numeración o títulos, generalmente sí, pero no eran todos. Pero esta parte de la escritura que nosotros estamos hoy leyendo, inspirada por Dios, no tenían esos capítulos, no tenían los versículos, era todo uno. Entonces, era muy difícil si no conocías la palabra de Dios, si alguien te decía una parte de la escritura, poder ir a ver dónde dice eso, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, bueno, Claudia, yo te mando una foto de una casa muy linda, ¿no? Una casa hermosa. Te mando una foto y te digo, mira, esta casa queda en Tacuarembó, en un barrio X. Andá y encontrá esa casa, con una foto. O sea, se te haría muy difícil, ¿no? Simplemente con una foto poder encontrar esa casa. Podrías estar caminando 10 meses ahí, en Tacuarembó, y, bueno, creo que sería muy difícil de encontrar la casa. Bueno, 2 semanas, bueno, bien. Yo no fui Vito, por las dudas.
Pero claro, era muy difícil. Si vos no conocías las escrituras, era muy difícil llegar. Bueno, hombres estudiosos de la Biblia, en un punto X de la historia, decidieron hacer algo que obviamente fue una bendición y fue algo muy certero y muy bueno, de ponerle capítulos y versículos a la Biblia y títulos también. Ahora, ¿necesariamente tenían que estar inspirados por Dios para esto? No, no necesariamente tenían que estar inspirados por Dios para poner títulos, capítulos y versículos o dividir fragmentos de la palabra. Ahora, ¿pudo estar Dios atrás de esto? Sin duda que sí. Obviamente que sí o no, no lo sabemos y tampoco es relevante, no es algo que vaya a cambiar algo. ¿Por qué digo esto? Muchas veces nosotros leemos, vamos a la Biblia y tenemos nuestro devocional, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener nuestro devocional y bueno, hoy toca, no sé, Gálatas capítulo 3, y leo Gálatas capítulo 3, y bueno, de título a título, entonces bueno, terminé con Gálatas capítulo 3. Y lo que viene más adelante del capítulo 4 no tiene nada que ver con el capítulo 3. No, muchas veces nos pasa que leemos de título a título, y bueno, esto es, el contexto que viene hablando es de título a título, o capítulo a capítulo. Lo que viene después del otro título, o lo que viene después del capítulo no tiene nada que ver con lo que venimos hablando. Y muchas veces sí, muchas veces lo que nosotros vamos leyendo en ese capítulo o de título a título no tiene mucho que ver con lo que viene a continuación. Pero muchas veces tiene que ver y muchas veces no. Y este es un punto fundamental. No podemos desvincular el final del capítulo 4, versículo 32 y todo lo que viene escribiendo Pablo con los primeros versículos del capítulo 5. Está totalmente unido, tiene todo que ver. O sea, está relacionado en un... Vamos a leer. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Versículo 32 del capítulo 4. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Punto y seguido. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, lo que Pablo nos está diciendo es, Brandon, tenés que perdonar como Dios os perdonó en Cristo. Entonces, sed pues imitadores de Él. Ahora, hay un problema, ¿no? Porque muchas veces leemos la Biblia y el problema es nuestro, obviamente no está en la Biblia. Pero ¿cómo hago para imitar a Dios? Porque dice, sed pues imitadores de Dios, de nuestro Padre, porque Dios es nuestro Padre. Ahora, si un padre vive, vamos a poner otro ejemplo, vamos a sacar Tacuarembó, vive en Rivera, ¿no? Y un hijo vive acá en Montevideo, y este hijo nunca vio al padre, yo no puedo ir y decirle al hijo, mirá, vos tenés que ser igual a tu padre, vos tenés que ir imitar a tu padre. Y claro, un niño me va a decir, yo tengo 10 años y nunca vi a mi padre, no conozco a mi padre. O sea, vos me estás pidiendo algo que es imposible porque yo no sé cómo actúa mi padre, qué haría en tal situación. Y claro, Pablo me está diciendo, vos tenés que ser imitador de Dios, ¿no? Tenés que conocer su manera tan amorosa de actuar, que sabemos que Dios tiene una manera muy amorosa de actuar. Dios es justo, obviamente, pero Dios nos ama. Y Pablo me dice, tenés que ser un imitador de Dios. Ahora, el problema es que a Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo puedo yo imitar a Dios? ¿Cómo puedo saber cómo Dios actuaría en tal situación para yo imitar lo que Dios hace? ¿O será que sí Dios se dio a conocer? ¿O será que sí podemos ver el actuar de Dios, por ejemplo, viniendo al mundo? Y creo que todos aquí sabemos que sí, Dios vino al mundo. Y vamos a leer ese versículo. Juan 1:18. Vamos a ir hasta ahí. Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, o sea, Jesucristo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. No hay otra forma de imitar a Dios que no sea imitar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Entonces no es tan imposible lo que me está pidiendo Pablo. Porque sí, Dios vino al mundo y pudimos ver su actuar, lo que hizo, cómo caminó, y en ese andar nos dejó, obviamente, esas huellas que ahora vamos a leer, para que nosotros podamos imitar. Entonces, no tenemos excusa tampoco en decir, no, yo no sé cómo actúa Dios, entonces puedo hacer lo que quiero. No, porque Dios vino al mundo y nos dejó esas pisadas para que nosotros
podamos imitar. Ahora, la iglesia hoy en día sabemos que tiene muchos llamados, ¿no? Uno de esos, por ejemplo, es ir y hablar de Jesucristo. ¿Ustedes piensan que la iglesia está llamada a ir a testificar de Jesús? ¿Sí? ¿Seguros? Sí, obviamente que sí. Si leemos Hechos 1:8, estamos llamados a ir a testificar de Jesús y a ser discípulos, no cristianos, porque muchas veces nos pasa que, bueno, vamos y queremos ser cristianos. No, a ser discípulos es un paso más del simple hecho de poder compartir la Biblia, la palabra y el Evangelio. Obviamente que sí, obviamente que es así, pero va un paso más, a ser discípulos. Otro llamado que tiene la iglesia, por ejemplo, es hacer luz en este mundo que está en oscuridad. Y no hace falta ser muy sabios y observar muchos para saber que este mundo está en oscuridad y Dios nos manda a hacer luz en este mundo. Otro llamado que tiene la iglesia lo vamos a ver en 1 de Pedro 2:21. Vamos a ir hasta ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Muy bien. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. O sea, para estos fuisteis llamados. Y en estas pisadas que Jesucristo dejó, muchas son de dolor, ¿no? Como Jesús cargó con la cruz, que era nuestra, Él, el único que podía cargar la cruz, no fue algo light, por así decirlo, para Jesús, sino que le costó tanto que obviamente Él sufrió por nosotros. Entonces, hay dos tipos de huellas que Jesús nos dejó. Podemos decir las huellas divinas y las huellas de hombre. Esas huellas divinas, por ejemplo, sería la cruz. Imposible de imitar para cualquier ser humano. No hay ser humano en la historia que pueda hacer una obra tan fabulosa y tan grande, llena de amor como la que Jesús hizo por nosotros. Es una huella divina, ¿no? Hoy vivimos en el 2024 después de Cristo. Esa huella está ahí y es imposible de imitar para nosotros. Ahora, las huellas de hombre son aquellas que sí podemos imitar. ¿Son difíciles de imitar? Sí, obviamente. ¿Y por qué son difíciles? Y bueno, porque vamos contra la corriente, porque este mundo va para un lado y nos hincha para un lado y nosotros tenemos que ir para el otro. Si hay un río, yo por ejemplo no sé nadar, ¿no? Apenas me puedo mantener a flote, pero si hay un río que viene a 100 kilómetros por hora, ¿no? Yo para avanzar en este camino de las huellas de Jesucristo, por lo menos tengo que ir a 101, ¿no? Para avanzar al menos un poco. Y gloria a Dios si puedo ir más rápido y puedo avanzar a 110 o a lo que pueda. Pero hay algo necesario, sí o sí, necesito ejercitarme. Yo no puedo de una ir y nadar a 101 kilómetros por hora si nunca toqué el agua, por ejemplo, ¿no? Necesariamente necesito ejercitarme. Y en el contexto de la vida cristiana, obviamente requiere leer la Biblia, orar, y sabemos, ¿no? Congregarse y todo lo que conlleva poder estar unido a Dios, tener esa comunión. Ahora, en este camino de las huellas que caminó Jesús, y no hablo, obviamente, el camino de Palestina o de Israel, sino en el camino de la humildad, el camino de la gracia, el camino del amor, y sabemos todo lo que Jesús hizo, ¿sí? Podríamos seguir haciendo una lista enorme. Entonces voy por ese camino, ¿no? Ese camino angosto que obviamente Jesús dijo, yo soy el camino, entonces ese camino es Él. Y también en ese camino están las huellas que nosotros debemos imitar. Y voy por ese camino. Entonces veo una huella, está ahí, me acerco y es la huella del perdón, ¿no? Para aquellos que son valientes, porque perdonar y pedir perdón es para valientes y humildes. Entonces sigo un poco más y puedo ver la huella del amor, ¿no? Mismo calzado, esa huella que nos dejó Jesucristo. Y es solo para aquellos que conocen a Jesús. ¿Y a qué voy con esto? Y hablamos de esto hace un tiempo atrás. Yo no puedo decir, yo no quiero amar, o yo no puedo amar, ¿no? Si yo tengo a Jesús en mi vida, si el Espíritu Santo de Dios mora en mí, yo no puedo decir, yo no quiero amar, o no puedo amar a tal persona. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Y cuando el Espíritu Santo mora en mí, Él
provoca que yo ame. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el Espíritu Santo de Dios provoca en mí, no por mis capacidades, no porque yo lo haga, sino que el Espíritu Santo de Dios mora en mí y Él provoca que yo pueda amar. Nos cuesta amar, obviamente, sí, pero tenemos que amar y debemos amar. Y así podemos seguir 10.000 kilómetros avanzando, viendo las huellas de Jesucristo. Por ejemplo, sigo y veo otra huella ahí, ¿no? Sigo en este camino angosto y veo otra huella. Y esta es media particular. Están las dos huellas ahí y hay como, ¿no? dos pocitos adelante, ¿no? Como si tuviera alguien arrodillado. Y es la huella de la oración. Yo me puedo preguntar, ¿hace cuánto que tal vez no oro a Dios? ¿O hace cuánto tal vez no me arrodillo y le digo a Dios, Señor, perdóname? O no solo pedirle perdón, Señor, gracias. Señor, gracias por todo lo que me das. Y esa huella, obviamente, es para aquellos que saben que tienen que vivir una vida en comunión con Dios. Porque si nos cuesta vivir una vida en comunión con Dios, si nos cuesta el hecho de sabemos que somos pecadores y pecamos, nos cuesta vivir la vida cristiana, ¿cuánto más si no tenemos una comunión con Dios sincera, ¿no? Si nosotros vivimos una comunión con Dios y tenemos una comunión íntima con Dios y aún así nos cuesta, ¿cuánto más si vivimos lejos de Dios? Es más difícil, ¿no? Y así la huella de la oración, por ejemplo, para aquellos que saben que tienen que depender de Dios, ¿no? Para aquellos que saben que su vida depende 100% de Dios. Y así podemos seguir. Ahora, esta palabra sed, vamos a volver a Efesios 5. Esta palabra sed, pues. Esta palabra sed es muy interesante. Si antes los escribas, que eran los que escribían la Biblia, podrían tener, no sé, un copio y pego, para ellos sería mucho más fácil. Sabemos que los escribas escribían la Biblia, y entonces no era que ellos la escribían como Pablo, sino que ellos hacían copias de la Biblia. Si ellos podían tener, no sé, una computadora o algo, o un copio y pego, o una impresora, para ellos sería mucho más fácil, pero no, ellos tenían que escribir a mano y escribían bastante. Ahora, el sed no es algo que no me cuesta nada, no es algo de ser imitadores de Dios, entonces copio y pego y ya está, no me costó nada. Este sed, si nosotros podíamos tener el original, sería shinomai. Y es literalmente hacer que sea, generar, provocar. O sea, tengo que hacer algo para imitar a Dios. No es simplemente el hecho de copiar y pegar y ya está. Ahora, si no me está costando nada el hecho de seguir a Jesucristo, puede haber un problema. Capaz que algo no está tan bien. Si no me cuesta nada el nadar contra la corriente, o capaz que es porque voy con la corriente, capaz que es porque me dejé llevar por ella. Ahora, ¿quién era a quien no le costaba nada tener una vida de imitación religiosa a Dios? Los fariseos. Los fariseos tenían una vida de imitación a Dios impresionante. Si nosotros podríamos ver la vida de un fariseo, diríamos, es un imitador nivel pro, ¿no? O sea, iban al templo siempre, vivían en el templo. Cuando decimos templo es como que nosotros estemos hoy aquí, ¿no? Vivían adentro de la iglesia. En ese tiempo no se llamaba, tal vez iglesia, se llamaba templo. Pero ellos eran unos imitadores nivel pro en ese sentido. Vivían en el templo. Oraban 3 veces al día, ¿no? Sin fallar. También eran unos imitadores nivel pro en eso. O sea, ellos oraban 3 veces al día sin fallar. Cantaban las alabanzas. Sin duda tal vez los veías y cantaban las alabanzas con una sonrisa de oreja a oreja y los veías y decías, yo quiero ser como ellos. Eran unos imitadores nivel pro. ¿Conocían la palabra? Sí, lo podemos ver, ellos conocían la palabra. Podemos seguir diciendo cosas, ofrendaban y hacían muchas cosas que eran dignas tal vez de decir, qué lindo cómo vive a Dios, ¿no? Pero llega un momento donde el fariseo mira para el costado y ve a una persona, ¿no? Y mira su vida, mira a la persona, mira su vida. Y en esa oración, que no podía faltar, le dice a Dios, gracias Dios, gracias porque yo no soy como Él. Gracias porque no soy como Él. Yo soy perfecto, yo no tengo errores. Yo vengo a la iglesia, vengo al templo todos los días, oro, tal vez ayuno, ofrendo, conozco la Biblia y soy un experto, un imitador nivel pro, como decíamos.
¿Y qué le dijo Jesús? Yo no te conozco. Dios no lo conocía y él, el fariseo, tampoco conocía a Jesús, no conocía a Dios. ¿Y a qué voy con esto? El cristiano o la iglesia no está llamada a vivir una vida de imitación sin sentido, de una imitación vana, sino a una verdadera comunión con Dios. No vale la pena seguir a Dios para que me vean, porque claro, no hago otra cosa que mentir. Y el problema es que yo le puedo mentir a mis hermanos, yo le puedo mentir a mi familia, a mis alrededor, pero a Dios no le puedo mentir. ¿Sí? No puedo escapar de Dios, no puedo decirle, Dios, yo estoy siendo imitador de vos, sinceramente, y Dios sabe que no es así. Capaz que se lo podía decir al hermano fariseo que estaba al lado, o al que pasaba por ahí, y sí, para ellos era un imitador nivel pro. Pero no podemos mentirles a Dios. Vamos a ir al versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Otra huella que tengo que imitar de corazón es el amor. Y Pablo nos muestra el amor de Cristo en base a su entrega. O sea, el amor también es entrega. ¿Saben que Dios, Jesús, nos pide que estemos dispuestos a morir por Él todos los días? Sabemos, ¿no? Tenemos que matar nuestra carne, nuestra mente. Dios nos pide eso también. Pero literalmente también Dios, en su palabra, me pide que esté dispuesto a morir por Él todos los días, literalmente, físicamente. Si leemos Hechos 1:8 dice, y recibirás poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos. Y esa palabra testigos es muy interesante, porque si leemos ahí, capaz que es hasta muy blanda, por así decirlo, ¿no? Pero si nosotros cambiamos esta palabra testigos, en el original es martus. Y esta palabra martus es literalmente testigo, es literalmente mártir, perdón. O sea, Dios me está diciendo que tengo que estar dispuesto a morir por Él si es necesario, como lo hizo Esteban, y conocemos la historia de Esteban. Así que va mucho más allá de un simplemente ser imitador de Dios, de un copio y pego. Tengo que estar dispuesto también a morir por Dios, a morir por el Evangelio. Y esto es amor. Porque siempre hablamos del amor hacia los demás, pero también debo amar a Dios. Obviamente que debo amar a Dios. Y es una muestra también, el querer entregarme yo por Él, es una muestra también de amor sincero. ¿Y qué es esto del olor fragante, del olor grato? Sabemos que la obra más maravillosa que para Dios tuvo el olor grato y fragante perfecto, sin falla, es la cruz. La cruz fue la obra más maravillosa y llena de amor que el ser humano vaya a conocer, porque es por el ser humano y para el ser humano, de parte de Dios, porque el ser humano no podía hacer nada, no podíamos hacer nada nosotros para poder llegar a Dios. Y esto del olor fragante, en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Levítico, en Éxodo, en lo que es el Antiguo Testamento, se hacían sacrificios de muchas cosas, animales, tal vez fruta y verdura, o cosas que el ser humano le daba a Dios, que eran sacrificios. Ahora, podía una familia tener millones de corderos, ¿no? Y de esos millones de corderos sacaba uno. Hermoso el cordero, ¿no? Hermoso como Dios lo pedía, bien blanco, limpito, gordo, de un año, hermoso. Pero tal vez tenía 120.000 más que estaban mejor que ese. Y tal vez una familia que tenía 10 corderos, agarró el mejor que tenía, y le dijo, Señor, humildemente, esto es lo mejor que yo tengo. Y te lo doy a vos. ¿Por qué? Porque vos sos Dios. Y claro, ese hombre que dio tal vez ese cordero que tenía, de cientos y miles, era mucho mejor que el que dio el hombre. Pero claro, Dios no solo veía el cordero, también veía el corazón. Y tal vez este hombre venía enaltecido, ¿no? Orgulloso de lo que traía, de lo que él traía, y el otro hombre venía con un corazón sincero hacia Dios. Y hay dos tipos de sacrificio, uno que tiene olor fragante de Dios y otro que tiene olor a podrido. Y nos podemos acordar de Caín y Abel, ¿no? ¿Y cuál era el que tenía el olor a podrido de estas dos familias? Tal vez el cordero era hermoso, pero su corazón no era el correcto. Y tal vez esta familia que tenía pocos corderos dio lo mejor, que tal vez no era el mejor cordero, más gordo y más lindo, pero lo dio con un corazón sincero. Y muchas veces
cuanto le damos a Dios no es lo que más importa, sino cómo se lo damos, con qué corazón se lo damos. Le podemos dar a Dios, tal vez tenemos la ofrenda ahí, 50.000 pesos por mes, ¿no? Pero si se lo damos con un corazón arrogante, con un corazón diciendo, mirá, todo lo que yo doy no sirve para nada. Y tal vez le doy a Dios por mes 500 pesos, y esos 500 pesos se los doy de corazón, y porque Dios sabe qué es lo que yo tengo, y se lo doy por amor, Dios mira el corazón. Y eso es olor fragante. Y no quiero hablar mucho más, y todo eso es amor, y no quiero hablar mucho más del amor porque ya hablamos de eso. Y cuando preparaba esto yo veía el versículo 1, 2, y es todo hermoso. Y ahora, yo sé que me cuesta muchas veces explicarme. En mi cabeza es todo perfecto, pero muchas veces me cuesta explicar a los demás. Y esto es un tema, el versículo 3 y 4, complicado. Y vamos a ir hasta ahí. Capítulo 5, 3 y 4. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. En el versículo 3 estas cosas no pasan en la iglesia. Y saben que en realidad sí pasan, porque muchas familias que servían a Dios durante años fueron separadas y destruidas por estas acciones pecaminosas. Muchos hijos preguntándole a Dios, ¿por qué si mis padres iban todos los días a la iglesia pasó esto y hoy mis padres están separados? Mucha tristeza, mucho dolor, esposas tal vez sufriendo, esposos sufriendo. Y todo eso, si nosotros podríamos poner toda esta lista, ¿no?, dentro de una caja, no hay otro nombre, otro título que le podríamos poner que sea pecado. Todo esto es pecado y te separa de Dios. Fornicación. ¿Qué es la fornicación? Relaciones sexuales fuera del matrimonio, inmundicia, pornografía, videos obscenos, imágenes impuras, películas que destruyen, música que habla de sexualidad, todo eso son cosas impuras, todo eso es pecado y me separa de Dios. Avaricia, cuando hablamos de la avaricia muchas veces nos llevamos al dinero, ¿no? Ese deseo incansable y hago para tener más dinero, y tal vez tengo suficiente dinero para mí y ya puedo comprarme todo lo que yo quiero y tengo suficiente dinero para compartir con los demás, pero quiero más y quiero más. Pero en el contexto que venimos hablando y que Pablo nos escribe, nos está diciendo esa avaricia, el deseo desenfrenado de satisfacer mi deseo sexual fuera del matrimonio. Dice, ni aún se nombre entre vosotros. O sea, entonces Pablo, ¿qué quiere decir? Que no hablemos de esto, ¿no? Estas cosas, yo estoy ahora cometiendo un error porque no tenemos ni que hablar de esto. No. Pablo lo que nos está diciendo es que nuestra conducta como iglesia o como cristianos sea tan pura y tan santa que estas conversaciones no sean normales entre nosotros. O sea, que no se digan que existen entre nosotros. Soy un joven, 20 años, ¿no? Vengo a la iglesia, me congrego, hablo con otro joven acerca de esto y es normal. Mirá, yo vengo a la iglesia, me congrego, tomo la cena, ¿no? Y vos sabés que los sábados salgo con una gurisa también que me gusta y bueno, yo no tengo relaciones con ella y eso, pero, o sea, a mí no me hace mal. Pablo nos está diciendo que eso no sea normal en la iglesia. O sea, eso no tiene lugar, no tiene cabida dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es pecado. La NTV dice, tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Y como decía, ¿no?, muchas veces pensamos que estos pecados en la iglesia no existen, pero sí existen. Y Dios nos está diciendo que tenemos que dejar, si estamos en esos pecados, dejarlos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Algo peculiar de estas tres palabras también viene hablando del contexto de lo que es cosas impuras, sexualidades. Aparecen las tres palabras solo una vez en la Biblia, las tres palabras. Y están las tres relacionadas acerca de una conversación. Es como que yo estuviera teniendo una conversación con alguien y aplique estas palabras. Palabras deshonestas. Esta palabra deshonestas es del griego eichrotes. Viene de algo vergonzoso, de palabras vergonzosas. Que sea algo normal para nosotros tener estas palabras vergonzosas acerca de la sexualidad entre nosotros. Necedades.
también aparece una vez, del griego morologia, literalmente conversación anormal, aquella conversación que nos lleva, que es llevada por la necesidad del hombre hacia nada bueno, todo lo contrario, hacia todo lo malo. Truanerías, también aparece una vez, del griego eutropelia, literalmente broma de mal gusto, chistes de dobles sentidos, chistes vulgares. O sea, todo eso, no es que Pablo nos está diciendo, no exhorten, no hablen acerca de eso, no tiene lugar en la iglesia, que no sea normal para nosotros estas prácticas dentro de la iglesia, que no se hable como algo normal, que nuestro vivir cristiano, en nuestro andar, estas cosas no estén adentro de la iglesia. Y como decía, si ponemos todo en una misma bolsa, en una caja, no podemos ponerle otro nombre que no sea pecado. Ahora, no podemos desvincular tampoco el versículo 27 del capítulo 4. Ni deis lugar al diablo. Está relacionado también con estos pecados, porque Pablo da una lista antes y dice, no des lugar al diablo. Y también podemos aplicar este versículo, ni des lugar al diablo, en estos pecados también. Ahora, ¿qué es darle lugar al diablo? La tarea de Satanás y sus demonios es obviamente orientar al ser humano al infierno, ¿no? Y muchas veces obviamente decimos, bueno, Satanás controla obviamente a aquel que no tiene a Jesús, es con Satanás, no hay punto medio. Entonces, vemos tanta gente en la calle, ¿no? Feliz, alegre, ¿no? Y claro, Satanás los deja. No le conviene a Satanás decirle, mira, yo existo, porque si existo yo, entonces existe el diablo. No los va a atormentar todas las noches Satanás. Hay gente que sí, obviamente, pero mucha gente ni tiene idea, gente atea o gente que no cree en espiritualidades, no tiene idea que existe Satanás, pero está siendo controlada por Satanás. Entonces Satanás, bueno, anda tranquila, yo ni te molesto, vas para donde yo quiero que vayas. No te voy a atormentar todas las noches, no te voy a decir, mirá, yo existo, yo me voy a aparecer en tu cama a asustarte. No. ¿Por qué? Porque si existo Dios, si existo yo, existe Dios. Ahora, ¿cuál es la tarea de Satanás en la iglesia? Orientar al creyente, no al infierno. No al infierno porque ya somos salvos y nadie nos puede quitar la salvación, pero sí a una vida infeliz. A que el cristiano pueda ser tan infeliz y perder ese gozo de la salvación, y no la salvación, sino ese gozo, que ya no quiera ni mirar a Dios y mire las cosas de este mundo. Ahora, si alguien cae en estos pecados, ¿no? Satanás no se puede hacer lugar solo en la vida del creyente. Porque si la Biblia dice no des lugar al diablo, entonces hay una opción de no dársela, de no darle ese lugar. Entonces Satanás no puede hacerse lugar solo en la vida del cristiano. Y muchas veces podemos escuchar, ¿no?, que decimos, bueno, Satanás pone pensamientos en nuestra cabeza. Satanás es el que pone pensamientos en nuestra cabeza. ¿Y hasta dónde puede ser verdad eso? Es una opinión, yo creo que Satanás no puede poner ni pensamientos, ni deseos, ni cosa alguna en nuestro cuerpo, ni en nuestro cerebro, ni en nuestra cabeza, ni en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios mora en nosotros, el Espíritu Santo mora de Dios. Y si Satanás pudiera poner pensamientos de pecado en nuestra cabeza, de muerte y de cosas pecaminosas, no tendríamos paz ni un segundo. Porque Él no descansa. Estaría todo el día atormentándonos, poniéndonos pecados en nuestra cabeza y pensamientos que a Dios no le agrada. Y gracias a Dios que Él no puede. ¿Por qué? Porque Dios mora en nosotros y las tinieblas y las lunas conviven, dice la palabra. Entonces, muchas veces decimos, bueno, hay un cristiano, yo pequé. Caí en la fornicación, engañé a mi pareja. Entonces, bueno, fue culpa de Satanás porque Satanás puso ese pensamiento en mi cabeza. No es así. Obviamente que Satanás usa cosas externas para que nosotros caigamos. Pero no siempre es culpa de Satanás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que mis deseos, o sea, de pecar, salen de mí, de mi concupiscencia, de mi deseo desenfrenado. O sea, todos esos pensamientos de maldad, de pecado, de cosas que a Dios no le agraden, no los pone Satanás en nuestra cabeza, son nuestros. En ningún momento Satanás puede poner nada en tu cabeza, porque todas las veces que encontramos Satanás tentando en la Biblia o llevando a gente a pecar, nunca fueron pensamientos, siempre fueron cosas externas. Creo que Satanás varias puertas para entrar en la vida del cristiano. Muchas puertas. Primera de Juan 2:26. Vamos a ir hasta ahí.
Primera de Juan 2:26. Dice, no améis vamos a leer del 15. Perdón, 2. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que estáis en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Acá tenemos 3 puertas donde Satanás puede entrar en la vida del creyente. Y siempre las aplica Satanás. Las aplicó, por ejemplo, con Adán y Eva, ¿no? Los deseos de los ojos. Y vio Eva, ¿no? Porque no fue Satanás y le puso pensamientos en su cabeza, lo hizo con algo externo. Tomó el cuerpo de la serpiente y le mintió. Los deseos de los ojos. Y vio Eva que era bueno. La vanagloria de la vida. Vio que era agradable para alcanzar sabiduría, o sea, para ser igual que Dios. Los deseos de la carne, y comió, ¿no? Entonces hay todo un proceso que Satanás usa externamente para que nosotros podamos caer. No puede Satanás tampoco escuchar nuestros pensamientos, ni poner pensamientos, pero sí puede oírnos, y sí puede escucharnos, y puede escuchar lo que nosotros escuchamos y ver lo que nosotros vemos. Entonces va a usar todo eso, que nosotros pueden ser obras normales en nuestra vida, que son pecados, para que nosotros podamos caer. Vamos a seguir un poco más. Ahora, en ese camino, ¿no? Terminando, porque no quiero ser muy largo. En ese camino que nosotros vamos andando, capaz de 2 años como cristiano, capaz 2 meses, capaz 10 años, capaz 20 años o 50 años, vamos en ese camino lleno de huellas que Jesús nos dejó. Y claro, hay puertas, ¿no? No estamos muy lejos de caer. La Biblia dice que piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. O sea, no estamos muy lejos de caer. Por eso es necesario estar siempre aferrados a Cristo. Y en ese camino, donde sigo las huellas, puedo levantar la cabeza y mirar para el costado o para atrás y ver una de estas puertas. Capaz, una de esas puertas es conocida para mí, ¿no? Capaz que alguien que se convirtió a los 25 años sabe lo que es, por ejemplo, la fornicación, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces esa puerta para él ya sabe que hay atrás, ya sabe lo que es y obviamente sabe que es pecado. O tal vez viviste adentro de la iglesia de que naciste y no tenés ni idea qué es esa puerta, pero sí te da curiosidad. Y como digo, como Satanás no tiene lugar, no se toma lugar solo en la vida del cristiano, pero sí nosotros le podemos hacer lugar, o sea, nosotros le podemos abrir esas puertas a Satanás. Y vamos abriendo tal vez esas puertas, que tal vez son mínimas, ¿no? Un video pornográfico, esto, aquello, y cuando llegamos ya abrimos 15 puertas y ya las demás ya le dimos la llave, ¿no? Ya Satanás las abre solo. Ahora, llega un momento en mi vida que miro para atrás y puedo preguntarme, ¿por qué? Si yo hace 5 meses, ¿no? Yo hace 5 meses estaba sirviendo al Señor. Venía a la iglesia, hacía esto, hacía aquello, tenía una íntima comunión con Dios. ¿Cómo llegué a este punto? ¿Cómo hice para poder estar de esa tan comunión con Dios, llegar hasta aquí, ¿no? Porque son tal vez cosas que vamos haciendo y no nos damos cuenta y en un momento miramos para atrás y decimos, ¿cómo llegué hasta acá? Quiero hacer un paréntesis para ir terminando. Yo creo que hay pecados y pecados. El pecado te condena, la paga del pecado es muerte y pecado que sea es pecado. Y para Dios es pecado, no hay un pecado más grande o un pecado más chico. Pero sí creo que hay pecados para el ser humano, para el cristiano, no sé si existe esta palabra, pero indejables, ¿no? Si hay una receta para dejar los malos pensamientos, ¿no? Que alguien me la dé, porque creo que no lo hay. Tal vez el enojo, la envidia. Yo creo que hay esos pecados que siempre van a estar con nosotros y vamos a tener que morar con ellos. Ahora, ¿es una excusa para hacerlo? No, obviamente tengo que luchar contra eso y vivir una comunión con Dios para yo ir perfeccionándome y ser igual que Él. Ahora, sí creo que hay pecados que el cristiano no debe cometer. Que puede caer, sí, pero no debe vivir una vida, por ejemplo, de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo que venimos hablando. Por ejemplo, una vida
desenfrenada de salir todos los sábados al baile y andar con cualquiera, y todo eso sí lo tenemos que dejar. ¿Por qué? Porque sí tenemos la opción de decir, no, yo esto no quiero. Y muchas veces, y como decíamos, esto puede pasar en la iglesia, porque a veces pensamos que estas cosas en la iglesia no pasan, pero sí pasan. Y muchas veces caigo en esas cosas. Y como digo, el creyente puede caer. O sea, y cuando digo puede caer no es que sea que es lícito, o sea, creo que se me entiende. El creyente sí, o sea, puede caer en esas cosas porque no somos perfectos. Ahora, el creyente cae, le pide perdón a Dios, se humilla, le dice, Señor, perdóname, y a la semana va y cae de nuevo. Y va y le pide perdón al Señor, y a la semana va y cae de nuevo. Y vive una vida así, ¿no? Y claro, yo conozco al Señor, yo sé que está mal, y tengo esa culpa en mi corazón, eso que me dice, bueno, yo ya satisfací, ya quise hacer lo que yo quería hacer, que era pecar. Entonces, después que pequé y mi carne se llenó, entonces, bueno, ya tengo ese peso en mi corazón que me dice está mal. Y bueno, voy al Señor y así vivo, ¿no? Y tal vez ese arrepentimiento que yo voy y ese peso que sé que está mal, no es arrepentimiento. Puede ser simplemente la culpa y la conciencia que me está diciendo que está mal. Y el versículo 5 de Efesios dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Algunas personas dicen que el cristiano que vive una vida así no es cristiano. O sea, obviamente que hay que preguntarse si un cristiano vive esa vida, si es cristiano, ¿no? Si hoy estamos aquí, estamos viviendo una vida así, me tengo que preguntar obviamente si de verdad he conocido a Jesucristo. Ahora, hay muchas personas, muchos cristianos que se han separado, que sí recibieron a Jesús en su vida y tienen una vida así. Y por lo general, obviamente, son una vida infeliz y la culpa que tienen y la conciencia los acusa porque saben que está mal. Pero no está hablando, Pablo no está diciendo que si un cristiano comete estas cosas no va a ir al cielo, no va a ir al reino de Dios. No, lo que está diciendo Pablo es lo que decía hoy el versículo 3, o sea, un cristiano no puede tener una vida normal haciendo estas cosas, se tiene que preguntar si de verdad es cristiano, ¿sí? Y para terminar, como decía, Satanás no puede hacerse lugar en nuestra vida, ¿no? La Biblia dice que tenemos que resistir al diablo, no luchar contra él porque no podemos luchar contra él, resistir al diablo. Ahora, ¿cómo puedo resistir al diablo? Bueno, tenemos Gálatas, vamos a ir hasta ahí. Creo que era Gálatas, no lo anoté, pero... La armadura del Espíritu era en Gálatas, ¿no? Efesios 6. No vamos a leer todos esos versículos, pero sí los animo a que lo puedan hacer porque ya la hora pasó. No tenemos que luchar contra Satanás, porque no vamos a poder, pero sí tenemos que resistir. Y resistimos con la palabra, resistimos teniendo una vida en oración, una vida en comunión, congregándome y siguiendo esas pisadas que Jesucristo me dejó para que podamos pisar. Y obviamente yo siempre digo, ¿no? Cuando uno puede compartir la palabra, siempre tiene que predicar el Evangelio. No importa que yo miro acá y creo que todos siempre, o sea, somos todos cristianos, pero sí es necesario nuevamente recordar el Evangelio. Y obviamente si estamos en estas prácticas pecaminosas, preguntarme si de verdad conocí a Jesucristo. Y si no conocí a Jesucristo, le tengo que pedir perdón por mis pecados, de corazón. Pedirle que me perdone, arrepentirme, de verdad, porque arrepentirme es justamente eso. Voy haciendo esas prácticas pecaminosas, o voy haciendo lo que sea que haga, y agarro por el otro camino, por el camino de las huellas de Jesucristo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, si hoy en día estamos haciendo estas cosas pecaminosas, me tengo que preguntar si de verdad conocí a Jesucristo. Y si conocí a Jesucristo, tengo que ir con un corazón sincero a pedirle perdón. No con un corazón culpable, en el hecho de, bueno, la culpa me está atormentando tanto que, bueno, pido perdón
capaz que no hay un sincero arrepentimiento y a la semana vuelvo de nuevo, sino que de verdad pueda ser un arrepentimiento genuino. Y podríamos sacar muchas cosas más de estos temas, pero creo que es importante poder poner en práctica todo esto. Así que vamos a orar, así vamos terminando. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias porque eres tan bueno con nosotros, gracias por tu palabra, porque tú siempre nos hablas y es necesario y bueno para nosotros poder escucharte. Te damos la gloria, la honra, Señor, el honor por el sacrificio que hiciste por nosotros, ese sacrificio de amor, el cual hoy podemos tener libre entrada, Señor, al trono de la gracia, alcanzar misericordia, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por la salvación que nos has dado y que estas cosas que hoy pudimos ver, Señor, te pedimos que nos ayudes a dejarlas, si están en nuestra vida, de costado, Señor, y mirarte a ti, seguir por este camino, Señor, que es el camino más lindo que podamos seguir, Señor. Dejamos nuestras vidas en tus manos, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.